Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda el hermano Nelfri Serrano Puello. He querido hacer esta grabación para compartir con ustedes una enseñanza a la que he titulado a manera de pregunta: ¿de dónde vendrán el anticristo y el falso profeta? Como es bien sabido, la pandemia que por estos días hace presencia en el mundo genera todo tipo de temores, dudas e incertidumbres tanto en inconversos como en cristianos. Los medios de comunicación solo hablan del tema, y a medida que aumenta el número de contagiados y de muertos, también crece la angustia de los pueblos. Se viralizan en las redes sociales muchos videos sobre profetas cristianos y no cristianos que advirtieron la aparición de este virus y las consecuencias que traería consigo en aspectos como la economía, el trabajo, la vida en sociedad y hasta en la vida cristiana, en la vida evangélica. Los predicadores evangélicos y maestros de todas las denominaciones inclinan en este tiempo sus sermones y enseñanzas hacia el cumplimiento de las profecías y de las señales que preceden o anuncian sucesos como el rapto de la iglesia, la aparición del anticristo, la venida del Señor y el fin de los tiempos. Y si bien es cierto que esta problemática mundial abre ampliamente la puerta a la predicación del Evangelio, en tanto que las personas tienen sed de escuchar la voz de Dios y encontrar refugio en Él, lo cual obviamente debe ser aprovechado por la Iglesia, también es evidente que el enemigo usa esta coyuntura para hacer uso de sus ministros y difundir todo tipo de ideas supersticiosas, doctrinas paganas y falsas enseñanzas en torno a lo que está pasando y su relación con las Sagradas Escrituras. Hoy, por ejemplo, algunos cristianos dicen: se están cumpliendo las señales del libro de Apocalipsis y aún no hemos sido arrebatados. ¿Qué está pasando? Otros analizan el escenario mundial y quién en este escenario mundial pudiera ser aquel personaje al que la Biblia llama anticristo, pues escuchan decir que este o aquel político tal vez pudiera reunir las características propias de este ser que está pronto a hacer presencia pública. Estas son las razones que han motivado la realización de este breve estudio acerca de algunas particularidades que tendrán tanto el anticristo como el falso profeta y que son poco analizadas y estudiadas en las iglesias evangélicas, y cuyo propósito es evitar que se preste oído y se repliquen o enseñen ideas incoherentes con la Biblia que se están promoviendo en este tiempo. Les recomiendo tener en la mano la Biblia, pausar cuantas veces sea necesario esta grabación y constatar si los textos que vamos a citar acá, algunos los voy a leer, otros no, realmente presentan la información que queremos transmitir a través de esta enseñanza. Haga lo mismo que hicieron los hermanos de Berea. Verifique en las Sagradas Escrituras si lo que está escuchando o lo que va a escuchar en esta enseñanza es o no así. Algunos líderes cristianos se atreven a asegurar que el nuevo coronavirus es el anticristo, debido a que éste presenta alrededor de su estructura un recubrimiento espinoso, graso, al que los virólogos han denominado corona. Y por cuanto aún la comunidad científica no ha logrado sintetizar o encontrar una cura o un tratamiento efectivo contra esta enfermedad llamada COVID-19, entonces lo asocian a lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Voy a leerlo, dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estos estudiosos argumentan que el jinete es el virus. El arco representa la guerra que este virus está presentando a los médicos, virólogos, infectólogos, epidemiólogos y científicos al no poder estos descubrir la cura. La corona,
que es el mecanismo que usa para engañar a los anticuerpos, que lo hace parecer inofensivo, representa su capacidad de infección y que el caballo es la velocidad con la que este virus se propaga entre los seres humanos. Otros, en cambio, toman el mismo texto bíblico de Apocalipsis 6, versos 1 y 2, para decir que este jinete del caballo blanco es realmente el anticristo y que la pandemia actual lo que hace es preparar el escenario mundial para que este personaje aparezca en cualquier momento trayendo la vacuna salvadora, se gane con esta vacuna el favor de muchas naciones, incluida la nación de Israel, y de esta manera se posesione como el Mesías esperado e inicie el engaño global que describen las Sagradas Escrituras. En la historia reciente, otros han señalado, han tildado, han tomado nombres de personas, sobre todo personajes de la vida pública, para decir que estos personajes reúnen las características propias del anticristo. Y voy a mencionar solamente algunos de ellos. Cuando Barack Obama subió al poder de los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos, muchos comenzaron a decir que Barack Obama era el anticristo porque tenía intenciones oscuras hacia la nación de Israel. De hecho, actualmente también se dice, y esto lo enseñan algunas iglesias cristianas, que Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, pudiera ser el anticristo. Algunos dicen que no es Donald Trump, sino el príncipe Guillermo, duque del Reino Unido, porque comienzan a analizar parte de su genealogía y muy remotamente lo vinculan con algún pasado judío. Y dicen que tal vez este príncipe Guillermo pudiera ser el anticristo. Más recientemente se está diciendo que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Analizan su hoja de vida, analizan todo su bagaje en el mundo de la milicia, porque el hombre fue un destacado militar. También han analizado la capacidad que tiene para manejar la economía de su nación y cómo se ha convertido hoy en día en uno de los hombres más poderosos del mundo. Otros, en cambio, se inclinan un poco más hacia el mundo religioso y dicen que Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, el cual nació en Argentina y que actualmente ostenta el cargo político de monarca o rey del Vaticano, pudiera ser el anticristo porque está liderando a una de las religiones más extendidas en todo el mundo y que además pues está a la cabeza de una ciudad que es básicamente el centro idolátrico más grande. Pero todos los anteriores, todos estos personajes que he mencionado, tienen en común que han sido o son líderes de naciones. Algunos han sido más inclinados hacia la guerra. Otros se han inclinado un poco más hacia la diplomacia. Y algunos han tenido un alto carácter de religiosidad o lo tienen aún. Pero en este estudio vamos a analizar que ninguno de ellos ha sido considerado por los judíos como el Mesías esperado. ¿Y por qué no han sido ninguno de ellos considerado por los judíos como el Mesías esperado? Porque sencillamente, al ellos interpretar las Sagradas Escrituras, y les estoy hablando del Antiguo Testamento por cuanto ellos no aceptan el Nuevo Testamento, ellos no ven en ninguno de estos personajes anteriormente mencionados las características propias como para considerarlo el Mesías que ellos esperan.
Bendito sea Dios. Así que decir todo esto, decir que el coronavirus es el anticristo, o decir que el anticristo va a aparecer en cualquier momento con la vacuna contra esta enfermedad, o decir que estos personajes mencionados anteriormente, Barack Obama, Donald Trump, el príncipe Guillermo, Vladimir Putin o Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, son el anticristo, terminan siendo ideas absurdas y que no tienen ningún sentido a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer capítulo 5 del Evangelio según San Juan, desde el verso 39 al verso 43. Repito, Evangelio según San Juan capítulo 5, del verso 39 al verso 43, dice así: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Voy nuevamente a leerlo. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Si analizamos el contexto de este pasaje, encontraremos que Jesús precisamente le está hablando a un grupo de judíos, a un grupo de fariseos, a un grupo de religiosos de la época, que habían escuchado muchos de sus sermones, habían visto muchos de sus milagros y de las señales que él había hecho, conocían la procedencia de Jesús, pero aún así se negaban a aceptar que Jesús fuera el Mesías prometido. Así que lo que hace Jesús es resaltarles y recalcarles que lo que tenían que hacer ellos era escudriñar las Escrituras, y escudriñarlas de buena manera. Y lo dice porque es que allí ustedes tienen la vida eterna, y esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero les hace una advertencia al final de este pasaje que leímos. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Mire, de hecho, cuando dice yo he venido en nombre de mi Padre, es una expresión que cualquier judío podía deducir solamente al mencionar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, y Yeshua es el término hebreo formado por dos palabras. La primera palabra es Jehová o Jehová para nosotros, Jehová, la segunda es Yoshia. Jehová, Yoshia, esas dos palabras unidas, y esas dos palabras se forman en una contracción que termina dando como nombre el nombre Yeshua, que se nos fue legado a nosotros con el nombre de Jesús. Así que cuando las personas mencionaban el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús estaba escrito y estaba descrito el nombre del Padre, Jehová. Y Él les advierte: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Algunos judíos que se han convertido al cristianismo, que hoy son evangélicos como usted y como yo, cuando leen este pasaje de los textos originales, o se remiten a los textos originales, dice que hubo un error de traducción. En la Biblia Reina Valera del 60 que usted y yo manejamos, y que es la más usada en el mundo cristiano evangélico, hay cerca de 400 errores de traducción que
la mayoría de ellos no son muy relevantes para interpretar la doctrina o para entender la doctrina o la sana doctrina. Algunos sí. En este caso, digamos que no es mucha la relevancia, pero sí es importante entender que una variación en una expresión podría cambiar la interpretación de una profecía. Ellos dicen que cuando Jesús expresó esas palabras, no supuso el advenimiento de otro en su propio nombre, sino que lo afirmó. Así que ellos dicen que la traducción correcta debería ser: otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Pero bueno, independientemente de si la expresión correcta es si otro viniere o si la expresión correcta es otro vendrá, lo que me interesa resaltar de este pasaje es ese término otro, porque el término otro usado en ese texto bíblico deriva de un vocablo griego que se pronuncia halo, que significa otro de la misma clase. Ese término halo, que significa otro de la misma clase, es el mismo término usado en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16, en donde Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este término, halo, griego, es tomado de un término hebreo que se pronuncia demut, que significa figura semejante. Y es el mismo término usado por Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, versos 18 y 19, donde dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Entonces, Jesús usó en 2 ocasiones la palabra halo. Una, cuando dice: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. También lo usa en Juan 14:16 cuando dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Usted y yo sabemos que el consolador se refiere al Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad Divina. Es decir, que el Espíritu Santo y Jesús son 2 personas de una misma clase. Y son 2 personas incomparables. Así que, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Juan estaba convencido de que en caso de que Jesús no fuese el Mesías, ese otro que debía venir como Mesías debía ser de la misma clase que Jesús por las características que revestían a este. Usted y yo sabemos que Juan ya había estado en el Jordán con Jesús bautizándole, y él había visto descender sobre él, Jesús, al Espíritu Santo, y había declarado: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan no tenía hasta ese momento ninguna duda de que Jesús era el Mesías, pero por estar prisionero, por estar preso, metido en una cárcel, como hombre, pues llegó a dudar y mandó a preguntarle eso. Y bueno, si usted sigue leyendo el pasaje en Lucas capítulo 7, del 18 en adelante, verá la respuesta que Jesús le mandó a decir a Juan. Entonces, el término halo, bendito sea Dios, en Juan 5, 39 al 43, cuando Jesús dice: si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, Jesús está diciendo también que aquel otro que probablemente vendrá en su propio nombre sería de la misma clase que él, no hablando de su deidad, no hablando de su santidad, sino de sus orígenes judíos. Ahora, ese término halo, que significa otro, es opuesto a otro término que es muy usado en el Nuevo Testamento, y es el término héteros. Héteros es un vocablo griego también,
que era también utilizado para referirse a elementos que no eran de la misma clase o del mismo conjunto que los demás. Vamos a citar un ejemplo. En Mateo capítulo 6, verso 24, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Noten que en este pasaje se están contraponiendo dos elementos o dos conceptos: Dios como Señor, Dios como Creador, Dios como amo, y las riquezas. Obviamente Dios y las riquezas no son elementos de la misma clase ni elementos del mismo conjunto. Por eso el término usado allí para decir aborrecerá al uno y amará al otro, ese término otro no podía ser la palabra halos, sino la palabra héteros, que de hecho, repito, es muy utilizada en el Nuevo Testamento. Así que, mi querido hermano, encontramos una referencia que nos podría estar indicando que el Mesías esperado por los judíos, muy a pesar de que ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías, debe ser de la misma clase que él. Bendito sea Dios. Pero vamos a citar algunos textos. De hecho, son los únicos textos en toda la Biblia en donde aparece literalmente la palabra anticristo. Este término solamente aparece 5 veces en la Biblia, y todas estas veces son en el Nuevo Testamento y en las cartas generales del apóstol Juan. La primera referencia o la primera aparición de la palabra anticristo es en la primera carta del apóstol Juan capítulo 2 verso 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Note que en este texto aparece 2 veces la palabra anticristo. La primera es una afirmación de que éste viene. Repito, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 2 veces aparece ahí la palabra anticristos, una en singular y una en plural. En la misma carta primera de Juan, en el mismo capítulo 2, pero en esta ocasión en el versículo 22, dice, repito, primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera carta de Juan capítulo 4 verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda carta del apóstol Juan capítulo 1 verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 5 veces aparece la palabra anticristo allí para referirse a personas que estaban negando al Padre y al Hijo, a personas que estaban blasfemando de Dios y a personas que estaban negando que Jesucristo había venido en carne. Todos estos, noten que se están oponiendo a la doctrina del Mesías. Pero vamos a examinar o a estudiar rápidamente la palabra anticristo etimológicamente. El término anticristo es una palabra compuesta. Procede del idioma griego. Está formada por una raíz anti o anti, pronunciada en griego, que tiene 2 significados.
Anti significa sustituto, pero también significa opuesto. Y la otra palabra que forma la palabra anticristo es Christos, que significa ungido, Mesías, y donde nos llegó a nosotros la palabra Cristo. Ahora bien, esto nos hace entender que el significado literal del término anticristo es aquel que sustituye o se opone a Cristo. Algunos ejemplos de la utilización del prefijo anti en el idioma español son, por ejemplo, la palabra antibíblico, muy usada por nosotros los cristianos evangélicos. ¿Cuándo decimos que algo es antibíblico? Cuando se presenta como un argumento que es opuesto a lo que enseña la Biblia. También en este tiempo de pandemia del coronavirus, es común escuchar la palabra antiviral o antivirus. Un antivirus o un antiviral es una droga, un fármaco o una medicina que se opone a los efectos producidos por un virus. Dios permita que rápidamente encuentren el antivirus para el COVID-19. Pero también usamos el prefijo anti en términos como antibiótico. Un antibiótico es una medicina que contrarresta las infecciones causadas por bacterias. En estos tres términos, antibíblico, antiviral y antibiótico, el prefijo anti significa opuesto a. Pero vamos a examinar un término. El término antihéroe, en donde el prefijo anti no significa opuesto. Un antihéroe se define como un personaje de una obra de ficción que desempeña el mismo papel de importancia y protagonismo que el héroe tradicional, pero que carece de sus características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal. Entonces, un antihéroe no es alguien que se opone a un héroe, sino que intenta suplantar o que desempeña el mismo papel del héroe, pero que sus cualidades no son perfectas como aquel. Entonces, aquí encontramos las dos aplicaciones que puede tener el prefijo anti en nuestro idioma español y que tenían mucho más fuerza en el idioma griego. Al considerar este término en el contexto en el que se escribieron las cartas del apóstol Juan, la palabra anti, tomado del vocablo griego que ya analizamos, significaba primeramente sustituto de y en segunda instancia opuesto a. Es coherente pensar que el anticristo entonces cumplirá dos funciones y que las cumplirá precisamente en ese orden. Primero, será presentado y asumido como el Mesías prometido. Y segundo, se opondrá a Cristo y a todo lo relacionado con él. Repito, el anticristo cumplirá dos funciones en un orden específico. Primero, será presentado y asumido como el Mesías prometido. Y segundo, se opondrá a Cristo y a todo lo relacionado con él. El anticristo es muy mencionado entre los cristianos evangélicos y entre los cristianos en general. Recibe muchos nombres o muchos títulos según leemos en la Biblia. Se le llama, por ejemplo, el cuerno pequeño, referencia que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Usted lo puede buscar y leerlo. El cuerno pequeño, Daniel 7, 8. También se le llama el rey altivo o un maestro de intrigas, según Daniel capítulo 8, verso 23. Se le conoce también como el príncipe que ha de venir, en Daniel capítulo 9, verso 26. Se le llama el pastor inútil en Zacarías 11, 17. El hombre de pecado en
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y en ese mismo texto también se le llama el hijo de perdición. En Apocalipsis 13:11 es conocido como la bestia. Y si usted escudriña la Biblia, seguramente encontrará otros títulos o nombres con los que se hace alusión a este personaje que aparecerá en los próximos días o en los posteriores días, a que comúnmente llamamos anticristo. Pero surge una pregunta entonces. Este personaje va a aparecer pronto en la esfera mundial. La pregunta sería entonces, ¿a quién viene a engañar el anticristo? Hágase esa pregunta y piense, ¿será que el anticristo viene a engañar a la iglesia? No, ¿verdad? Se supone que los cristianos que estén viviendo en plena santidad delante de Dios serán tenidos por dignos de ser sacados antes de que este personaje se manifieste. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 3, Jesús mismo dice que un día retornará, hablando a sus discípulos, y él mismo dice, y os tomaré a mí mismo para que ustedes estén conmigo donde yo estoy. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, del verso 51 al verso 52, hace alusión al hecho de que un día el Señor transformará nuestro cuerpo mortal o nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo inmortal e incorruptible semejante al que tuvo Jesús cuando se levantó después de 3 días y 3 noches de la tumba. En Filipenses 3:20 al 21 habla de que, y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos a nuestro Señor. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, el apóstol Pablo dice, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en grito resucitarán primero. Estoy parafraseando el texto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Seremos llevados al aire y así estaremos siempre con el Señor. Usted puede leer, repito, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, y encontrará una clara referencia al evento que está por suceder, de que los cristianos seremos arrebatados para ir a encontrarnos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 10, el mismo apóstol Pablo declara que la manifestación de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, no se va a dar hasta que sea quitado de en medio alguien que lo detiene. Ese alguien que lo detiene es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y si el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio, entonces el recipiente que lo contiene, que es la iglesia, también va a ser quitado de en medio. Acépteme en este caso la palabra recipiente de la mejor manera. Bendito sea Dios. Así que la iglesia no va a ser engañada por el anticristo porque no va a estar aquí. Así que, sabiendo el anticristo esto, él no tiene dentro de sus planes venir a engañarlo a usted, ni venir a engañarme a mí. Ahora la pregunta será, bueno, entonces ¿viene a engañar a los que se quedan? Es decir, ¿engañará a los dejados atrás? No. Se supone que esos cristianos, o esos que hoy son cristianos evangélicos, que se congregan en muchas iglesias, que conocen las Sagradas Escrituras, pero que no sean considerados dignos por su condición de pecado o por su condición de hipocresía, no sean considerados dignos de ser llevados en el arrebatamiento de la iglesia y se queden aquí, ellos estarán en la plena capacidad de identificar al antimesías o al anticristo apenas éste se manifieste.
Claro está, de ellos mismos dependerá si se oponen a él a precio de sus propias vidas o si sencillamente se someten a su voluntad condenando sus almas al tormento eterno. Quien no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia deberá, a costa de su propia vida, ganar o adquirir la salvación. Eso usted lo puede encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, del verso 9 al verso 11. Encontrará una visión que tiene Juan, en donde se encuentran las almas de los que son sacados de la gran tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, encuentra que aquellos que sean sellados y que presten oído a la voz de este anticristo que se ha de manifestar, serán condenados juntamente con él. Entonces surge otra pregunta. Sabiendo que no viene a engañar a la iglesia, que no va a engañar a los dejados atrás o a los que se queden luego del rapto, entonces, ¿vendrá a engañar a los judíos? Claro que sí. Engañar a los judíos será su mayor reto, pues deberá cumplir con las profecías referentes al Mesías esperado por ellos, ya que sólo así estos le escucharán y obedecerán. Además, sus principales objetivos serán ser adorado como Dios. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 dice que este personaje se sentará o se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Apocalipsis capítulo 13 verso 15 encontramos que hay un afán desaforado de el otro personaje llamado el falso profeta para motivar o para persuadir a los moradores de la tierra para que adoren al anticristo, que en ese pasaje se le llama la bestia. Y el segundo objetivo será destruir a la nación de Israel para entorpecer los planes de Dios de fundar un reino sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 12, verso 15 al verso 17, encontramos que hay un momento en que Satanás mismo despliega una persecución contra la nación de Israel, intentando exterminarla. Entonces, definitivamente, su mayor reto, su mayor desafío, hablando del anticristo, será engañar a los israelitas, a la nación de los judíos. Pero, ¿a quién más vendrá a engañar? Pues vendrá a engañar también a las demás religiones en el mundo y a aquellos pueblos que nunca creyeron en la palabra de Dios ni se apercibieron de que Jesús se llevaría a su iglesia. Todos aquellos que rechazaron la verdad del Evangelio serán sometidos por el poder engañoso de Satanás encarnado en este personaje anticristo. En segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 del verso 11 al verso 12, encontramos en donde él advierte y dice que aquellos que no se complacieron en la verdad, entonces les es enviado un poder engañoso para que crean a la mentira. Así pues, muchos que rechazaron al Mesías, que rechazaron a Jesús y su palabra y que no se apercibieron, se quedarán aquí entonces a ser doblegados, a ser martirizados por este personaje llamado el anticristo. Los judíos, como usted bien sabe, rechazaron a Jesús. Ellos le crucificaron. Es más, prefirieron que Barrabás, un delincuente, fuese suelto antes que dejar libre a Jesús. Fueron los judíos quienes insistieron para que Poncio Pilato, que era el gobernador de ese momento en la provincia de Judea, diera la orden de crucificar al Mesías. Así que hasta el día de hoy, los judíos no aceptan que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Es más,
Voy a leerles algo que resume el pensamiento judío acerca de Jesús. Ellos dicen: hubo alguien que fue conocido como Jesús. Ese Jesús pretendió ser un Mesías, pero no llegó jamás a lograr ese título. Por sus crímenes fue sentenciado a muerte por un tribunal debidamente constituido. Jesús era un rebelde contra Dios, contra su Torá y contra la nación de Israel. Jesús fue un fracasado. Su misión fue un tremendo fracaso. Su fracaso provocó el error y caída de multitudes, sea por seguir sus doctrinas rebeldes o por asesinar, perseguir, atormentar a los judíos y a los leales a Dios bajo el dominio de los seguidores de Jesús. Jesús es de los cristianos, no de los judíos. Sea que lo llamen Jesús, Yeshú, Yehoshua, no importa cómo, Jesús no cumplió las verdaderas profecías mesiánicas, ni una de ellas, sino que el resultado de su existencia fue absolutamente en contra de las profecías mesiánicas verdaderas. Seguir a Jesús es adorar a un Dios que no es Dios, oponerse a la Torá y negar los mandamientos. Siendo tan terrible y nefasto, el Eterno lo usa para allanar el camino al verdadero Mesías. Y voy a hacer un paréntesis allí, y voy a repetir esa última parte. Siendo tan terrible y nefasto, el Eterno lo usa para allanar el camino al verdadero Mesías. Ellos siguen esperando al que suponen será el verdadero Mesías. Sigo leyendo. A pesar de todo el mal y dolor que se produce en nombre de Jesús, la gente ya conoce que existe el pueblo judío, que existe la Torá, la ley, que existen mandamientos, que hay un ideal mesiánico para cumplirse. Si bien la gente conoce lo anterior, está todo teñido de error a causa de las doctrinas religiosas que serán anuladas cuando llegue la verdadera era mesiánica. Las religiones inventan excusas, justifican sus acciones, se presentan como santas, dicen basarse en la Torá o el Tanakh, en el Antiguo Testamento, pero para conseguir sus propias metas indecentes. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, todos sus esfuerzos contra Dios finalmente serán a favor de Dios. No porque ellos lo quieran, sino porque es Dios el que está a cargo del mundo. En la era mesiánica, todos adorarán a Dios, al uno y único. Sabrán perfectamente de los errores de su pasado, del legado corrupto que recibieron y aceptaron. El despertar de la conciencia espiritual es esencial para confirmar la era mesiánica. Cada persona que despierta su conciencia espiritual es un socio más en atraer la era mesiánica. La era mesiánica no es un mundo ideal, irreal, fuera de este mundo. Hasta el peor de los males, Dios puede usarlo para que finalmente sea para bien, todo a su tiempo. Este documento que acabo de leer recoge el pensamiento judío de hoy acerca de Jesús. Miren cómo lo tildan de ser un hombre fracasado y de no haber cumplido con ninguna de las profecías que se decían acerca de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento. Pero quiero también dar a conocer otra información. Normalmente pensamos que solamente los cristianos y los judíos esperamos a un Mesías, pero las 6 o 7 religiones principales en el mundo tienen en común que todas ellas esperan a un Mesías, y esta venida de su Mesías están profetizadas o están registradas en sus textos sagrados. Por ejemplo, nosotros los cristianos usamos la Biblia, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el cual o del cual tomamos todas las doctrinas para afirmar y creer en Jesús, que primero vendrá por su iglesia, la cual será arrebatada, y luego descenderá del cielo para fundar el reino milenial. Los judíos solo se apoyan en el Antiguo Testamento, al que llaman el Tanakh. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. El Salvador esperado por ellos le llaman el Mesías. No aceptan a Jesús, sino que sencillamente llaman el Mesías, la palabra Mesías, que viene del hebreo Meshiach, que significa ungido, y específicamente ungido con aceite.
Y dicen que ese Mesías no va a descender del cielo, sino que va a nacer de una joven. Ni siquiera afirman que va a nacer de una virgen, sino de una joven. Los islámicos, los islamistas, o mejor conocido como los musulmanes, se apoyan en un libro llamado el Corán. El Corán, según ellos, fue la revelación que Dios, al que llaman Alá, le dio al profeta Mahoma alrededor del siglo V y el siglo VI después de Cristo, en el cual recoge las principales enseñanzas que fundan esta religión islámica. Pero también en los escritos de Mahoma se habla del nacimiento de un Mesías al que ellos llaman el Mahdi o el Mahdi. Ellos dicen que el Mahdi o el Mahdi, su Mesías, será la persona que traerá paz a la tierra y que les va a devolver a ellos el territorio que por muchos años han peleado y ha estado en litigio allá en la región en donde se encuentra la nación de Israel, conocida como el cercano Próximo Oriente. Por su parte, los budistas se apoyan en el texto sagrado al que llaman el Tipitaka, que en realidad es una colección de muchos textos en donde se profetiza, según ellos, la venida de un Salvador, la venida de un personaje que traerá paz al mundo, al que ellos le llaman el Maitreya, que según ellos será el quinto Buda que va a venir sobre la tierra después del famoso Siddhartha Gautama, el Buda gordo, pesado, que tanto adoran los budistas y muchas otras vertientes de esa religión. Y dicen que su venida será a través de un nacimiento normal. Los hinduistas, una religión que es básicamente propia de la India, tienen dos colecciones de textos sagrados. La primera colección le llaman el Shruti y la segunda le llaman el Smriti. En esa colección de textos sagrados se profetiza, según el hinduismo, la venida de un Salvador que traerá paz al mundo, al que llaman el Kalki. Este Kalki, según ellos, será la 10ª reencarnación del dios Vishnu. Así que su venida no será por nacimiento, sino por reencarnación. Aunque bueno, probablemente va a nacer, según ellos, entre los hombres, pero traerá el espíritu de el dios Vishnu. Por su parte, los que tanto veneran al famoso profeta Zoroastro, al que le llaman los zoroastristas, se apoyan en los poemas de Zoroastro, poemas proféticos al que llaman los gatas, y en esos supuestos poemas proféticos se habla de la venida de un Mesías, de un Salvador, al que ellos llaman el Shaoxian. Y ellos se afirman que este Salvador va a nacer de una muchacha que probablemente va a ser virgen. En China, la religión más profesada es el taoísmo. El texto sagrado de los taoístas es el Tao Te Ching. En el Tao Te Ching se promueve una profecía en la que se dice que pronto aparecerá un Salvador, un Mesías, un libertador, al que llaman Li Hong, y que va a nacer entre los hombres. Entonces miren las religiones que hemos citado. Cristianismo, y allí el cristianismo hace parte del catolicismo, los adventistas del séptimo día, los salvos siempre salvos, los Jesús solo, los trinitarios, y todas las denominaciones que se digan ser cristianas. Ellos esperan o esperamos
la venida del Señor. El judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el zoroastrismo y el taoísmo tienen en común que todos esperan a un Mesías Salvador que va a traer paz, libertad, justicia a la tierra. Bendito sea Dios. Los judíos saben, entienden que luego de un rey llamado Sedequías fue el último rey de Israel que gobernó en Jerusalén y en cuyo mandato el pueblo de Nabucodonosor, el pueblo de Babilonia, arremetió contra Judá, destrozó Jerusalén, destruyó el templo que había construido muchísimos años atrás el rey Salomón, se llevó los utensilios y tomó a los judíos y los transportó a la tierra de Babilonia, esparciéndolos en todo su imperio. Dios había prometido que después de Sedequías solo se iba a sentar en el trono de Israel el Mesías revelado por él mismo, por Dios, a través de los profetas. En Ezequiel capítulo 21, del verso 25 al 27, Dios dice así a través de Ezequiel: y tú, profano e impío príncipe de Israel, hablando de Sedequías, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, de poner es quitar, quita la corona, quítate aquello que te convierte o te hace rey. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Entonces, básicamente lo que está diciendo Ezequiel allí es que luego de Sedequías no iba a haber más rey que gobernara sobre Judá o sobre Jerusalén o sobre el pueblo de Israel hasta que viniera aquel cuyo es el derecho. ¿Y quién es ese? Pues el Mesías. Entonces no se va a levantar otro rey. Bendito sea Dios. Este texto que deja bien claro que el único que podría ostentar el título de rey sobre Israel después de ese personaje Sedequías es Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, el Mesías prometido, al Mesías que los judíos no aceptaron, y por cuanto no aceptaron, siguen esperando el cumplimiento de esta palabra, siguen esperando a aquel cuyo es el derecho, y no solamente lo esperan, lo anhelan. Y cada vez que los judíos van al muro de los lamentos a orar a Dios, a orar a Jehová, piden que pronto dé cumplimiento a esta profecía de enviarles el Mesías que tanto esperan. Sabemos nosotros los cristianos evangélicos que esta profecía se cumplió en la persona de Jesús. Usted lee por ejemplo Lucas capítulo 1 verso 31 al verso 33 y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces repito, eso es claro para nosotros los cristianos evangélicos, pero no es claro y no lo aceptan los judíos, por cuanto ellos ni siquiera se toman la tarea de examinar el Nuevo Testamento. Ahora bien, la pregunta sería entonces, cuando ellos vieron a Jesús, cuando Jesús se manifestó entre los judíos, ¿qué realmente hizo que ellos no lo aceptaran como Mesías? ¿Por qué, si Jesús hizo tantas señales y milagros entre ellos, y si cumplió con los requerimientos en cuanto a nacimiento, profetizado por los autores del Antiguo Testamento, por qué no lo aceptaron? En el libro de Isaías, capítulo 61,
del verso 1 al verso 7. Dice así, lo voy a leer para todos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Este texto que acabamos de leer enumera las cosas que el Mesías va a hacer y cuyas cosas ellos no vieron cumplidas en la persona de Jesús. Cuando Jesús vino y entró a una sinagoga en Nazaret, donde él se crió, dice la Escritura que le entregaron el rollo del profeta Isaías y leyó precisamente en el texto que nosotros acabamos de citar. Si usted busca, por ejemplo, Lucas, capítulo 4, del verso 18 al verso 21, Jesús, citando a Isaías, dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Resulta que de los 7 versículos que leímos de Isaías capítulo 60, Jesús solamente citó el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Es decir, que el mismo Jesús reconoció que en su primera venida no se cumplió todo lo que había dicho el profeta Isaías, sino que solo se ha cumplido esa primera parte. El resto de la profecía deberá cumplirse en su segunda venida, cuando entonces Él venga a combatir contra los enemigos de Israel y venga entonces a colocar el monte de Sión, a la nación de Israel, como centro de las naciones, a edificar las ruinas y a traerles gozo perpetuo a esa nación. Pero los judíos no entendieron eso. No entendieron que esta profecía va a tener pleno cumplimiento en la segunda venida del Señor. Así que dijeron: tú no eres el Mesías, tú no cumples con las características. Nosotros realmente esperamos a un rey que venga a librarnos de la esclavitud de los romanos y que venga a sacarnos de todo este oprobio en que nos encontramos. Así que por esa razón menospreciaron a Jesús. Y bueno, desde ese entonces no han aparecido en la historia de Israel personajes de los cuales ellos puedan decir: es el Mesías. Sí han llegado muchos líderes a lo largo de la historia de Israel que han oprimido al pueblo. De hecho, a esos líderes son a los que nosotros los cristianos evangélicos consideramos como tipos del anticristo o prototipos del anticristo. Por ejemplo, Antíoco IV Epífanes, la palabra Epífanes significa Dios manifestado,
fue un rey sirio que se levantó contra la nación de Israel. Era un hombre altivo, idólatra, blasfemo, despiadado, pero muy inteligente en la guerra, que subyugó a los judíos y profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar. Nosotros decimos, y de hecho lo enseña la Biblia, que Antíoco IV Epífanes es una figura del anticristo, pero en ningún momento los judíos lo consideraron el Mesías. También, tiempo después de la crucifixión del Señor Jesucristo, apareció un hombre llamado Nerón. Su nombre completo es Nerón Claudio César Augusto Germánico. La palabra Nerón o el nombre Nerón es más bien un título, significa de gran valor o de gran fuerza. Fue un romano, un hombre narcisista que se vanagloriaba, un tiránico que estaba loco, y la historia relata que fue el primer emperador homosexual, era un obsceno completo. Fue un hombre que se atrevió a asesinar a su propia madre cuando estaban peleando el trono de Roma. Asesinó a su esposa, se enamoró de uno de sus esclavos y se casó tomando él, Nerón, el papel de novia. Después se enamoró de otro esclavo y entonces hizo que su otro esclavo fuese la novia de él, porque se parecía a su esposa muerta, y llegó a vestirlo como su esposa y profirió incluso un decreto en donde todos debían tratar a ese esclavo como si fuese su esposa. Entonces era un hombre totalmente desquiciado y homosexual. ¿Sí? Y se mandó construir una imagen de bronce de 36 metros de altura para que lo veneraran o lo adoraran como Dios. Entonces este hombre Nerón se atrevió incluso a incendiar a Roma. Incendió Roma y culpó a los cristianos, y esto dio pie para que se diera en ese momento una persecución al pueblo de Dios. Entonces mire que aunque los cristianos evangélicos consideramos que Nerón es una figura del anticristo, en ningún momento los judíos llegaron a pensar que Nerón era el Mesías esperado. También tiempo después apareció un hombre llamado Domiciano. Fue otro emperador arrogante, despiadado, autonombrado Dios, que asesinó a miles de cristianos y se propuso exterminar todo el linaje del rey David. Entonces fíjese, mientras que los cristianos llamamos a Domiciano como un tipo del anticristo, en ningún momento los judíos lo consideraron Mesías. Y alrededor de 1933 y hasta 1945 subió al poder de el Imperio Germánico o de Alemania un hombre muy conocido llamado Adolfo Hitler, que fue el que de alguna manera originó la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre que tenía un complejo de Mesías. Él buscó la forma de exterminar al pueblo judío, matando a más de 600,000 de ellos, y era un hombre que, según la psicología, tenía todas las características de un esquizofrénico y de un hombre con trastorno bipolar. Era un ególatra que se veía a sí mismo como alguien muy importante, radiante. Y hoy pensamos que es una figura que pudiera describir mucho de lo que el anticristo va a hacer cuando aparezca. Pero quiero mantener la idea de que aun cuando los cristianos consideramos a Adolfo Hitler como prototipo del anticristo, en ningún momento los judíos llegaron a pensar que Adolfo Hitler era su Mesías. Así que, mientras que nosotros estamos buscando figuras políticas o figuras militares que ostenten, tengan las características o cualidades para ser el anticristo, los judíos sencillamente están
buscando y están esperando el cumplimiento profético que les muestre quién es el Mesías esperado. Bendito sea Dios. Así que ellos están esperando aún al Mesías. Bendito sea Dios. Pero no solamente esperan al Mesías. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 18 al verso 19, Dios, hablándoles a través de Moisés, les dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que Dios le había prometido que un día levantaría en la nación de Israel a un profeta como Moisés. Ese cumplimiento se dio en la persona de Jesús, es decir, el profeta prometido es Jesús. Si usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 3, verso 22 al verso 26, se cita precisamente ese mismo texto, en donde se hace alusión a que Jesús era el profeta prometido. Pero ellos tampoco consideraron que Jesús era el profeta prometido. Sumado a eso, en Isaías capítulo 40, versículo 3 al verso 5, dice Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿A qué se refería este texto? Literalmente, los judíos entendían que era lo que habitualmente sucedía cuando un rey iba a visitar un pueblo o iba a visitar una ciudad. Entonces primeramente enviaba a su siervo para que estudiara el camino y allanara el paso, bajando todo monte, quitando toda maleza, quitando todo lo que pudiera entorpecer su libre transitar. Y entonces, luego de que el camino estuviese allanado, el rey transitaba libremente y llegaba al pueblo a donde se dirigía. Así que básicamente lo que hacía el siervo era preparar el camino de su señor. Ellos entendían entonces que antes de que viniera el Mesías, alguien debía preparar su camino, un profeta. Usted y yo hoy entendemos que ese cumplimiento, o que este pasaje tuvo pleno cumplimiento en Juan el Bautista. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 23 encontramos precisamente donde se da cumplimiento a esta palabra en la persona de Juan el Bautista. Y aunque los judíos consideraron a Juan como un profeta, por cuanto luego de Juan no vino el Mesías que ellos esperaban, entonces no aceptaron que Isaías 43 al 5 se había cumplido en Juan. Así que siguen esperando al profeta que va a preparar el camino para su Mesías. También en Malaquías capítulo 4, verso 5 al verso 6, dice así la Biblia: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra profética en el libro de Malaquías tuvo un cumplimiento parcial también en la persona de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1 verso 17, hablando de Juan el Bautista, se dice que él vendrá con el poder de Elías, algo que efectivamente Jesús ratificó en Mateo capítulo 17 verso 12, en donde él le dice a sus discípulos que Elías ya vino. Es decir, esta palabra de Malaquías tuvo un cumplimiento parcial en la persona de Juan el Bautista. No obstante, el mismo Juan el Bautista llegó a decir que él no era el profeta Elías. En Juan capítulo 1, verso 19 al verso 23, dice, repito, Juan 1, 19 al 23,
Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Miren que Juan negó el hecho de ser el profeta Elías. Primero dijo, no soy el Cristo, y en efecto no lo era. Después le preguntaron si él era el Elías que había profetizado Malaquías. Él dijo, no soy, porque realmente no lo era. Él vino con el poder de Elías. Pero luego le preguntaron, miren lo que sigue diciendo el versículo, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Pues el profeta que había sido prometido en Deuteronomio capítulo 18, del verso 18 al verso 19. Él respondió, no. Usted y yo sabemos que tanto el Cristo o el Mesías como el profeta se refieren a Jesús. Pero a él le hicieron la pregunta por separado. Y él respondió, no, no soy el profeta. Le dijeron entonces, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntaron. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces ahí el mismo Juan entendió y sabía y confirmó que él le había dado cumplimiento a lo que había sido citado en Isaías capítulo 40 del verso 3 al verso 5, pero que nada tenía que ver con lo que decía Deuteronomio 18:18 hablando del profeta prometido, y que tampoco tenía que ver con el pleno cumplimiento de la palabra citada en Malaquías capítulo 4 del verso 5 al verso 6. Entonces Juan dejó bien claro, al menos para nosotros los cristianos, que él no era el Mesías ni el profeta. Repito, ambos títulos, Mesías y profeta, son aplicados a la persona de Jesús, sino que Juan aseguró que en él se cumplió la profecía de Isaías 40 de 3 al 5. No obstante, los judíos, hasta el día de hoy, siguen esperando por separado al profeta y al Mesías, y este error es precisamente el que los hace más susceptibles de ser engañados cuando otros personajes asuman estos papeles en los posteriores días, hablando de el falso profeta y el anticristo. Bendito sea Dios. Es más, luego de la muerte de Juan el Bautista, toda la atención de las autoridades religiosas judías y del pueblo en general se posó en Jesús, y a pesar de las muchas señales y milagros que les mostró, estos no se apercibieron de que estaban frente al Mesías y profeta prometido, sino que más bien lo consideraron como la resurrección de Juan el Bautista, la resurrección de Elías o cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Usted encuentra, por ejemplo, en Mateo 16:13 y pasajes paralelos en Marcos 8:27 al 28 y Lucas 9:18 al 19. Yo voy a leer solamente el texto de Mateo. Mateo 16, verso 13 y verso 14, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, ellos pensaban que Jesús era cualquier profeta resucitado, pero nunca llegaron a pensar o a creer que era el Mesías prometido. Entonces, mi querido hermano, por cuanto ellos rechazaron a Jesús, ellos siguen esperando al Mesías. ¿Y qué esperan entonces ellos que se cumplen las personas del Mesías que tanto esperan? Primero, el Mesías debe ser de la tribu de Judá, según Génesis 49:10. Estoy citando todos los textos del Antiguo Testamento que dan pie a que los judíos sigan esperando al Mesías y que reúnen o resumen las características o condiciones que deberá tener este personaje para cumplir con las profecías que según ellos no cumplió Jesús. Primero, será de la tribu de Judá. Sabemos que Jesús cumplió con eso. Segundo, será descendiente del linaje real de David. Isaías 9:6 al 7, Isaías 11:1, Jeremías 23:5, Ezequiel 34:23 al 24 y Mateo 22:42, en donde comprobamos que realmente Jesús nuestro Señor cumplió con esa profecía de ser descendiente del linaje real de David. Tercero,
nacerá en Belén de Judá, al igual que David. David nació en esa pequeña población a escasos 9 o 10 kilómetros de Jerusalén, la capital del pueblo de Israel. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, encontramos precisamente eso, que David era nativo de ahí de Belén. Y en Miqueas 5:2 se profetiza que el Mesías nacerá precisamente en esa ciudad. Cuarto, su madre será una joven. Y hago énfasis en la palabra joven porque mientras que usted y yo sabemos por revelación en el Nuevo Testamento que Jesús nació de María, que fue concebido cuando ella aún era virgen y que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, un judío común no acepta eso, y mucho menos pues cree que una persona virgen pueda concebir a un hombre, así sea el Mesías. La palabra que en nuestras Sagradas Escrituras se traduce como virgen, también en el hebreo puede ser traducida como joven. Entonces ellos prefieren tomar o creer que va a ser una joven que va a quedar embarazada de algún hombre común y que van a engendrar al personaje que va a ser el Mesías redentor de ellos. La quinta característica es que será anunciado y presentado por un profeta. Ya leímos recientemente 3 textos de Deuteronomio 18 al 22, Isaías 40 del 2 al 5 y Malaquías 4 del 5 al 6, hablando entonces de que le va a preceder o le va a anteceder un profeta que anunciará o preparará su camino. El sexto punto: el Mesías traerá libertad al pueblo judío en su tierra. Esto está en Jeremías 23, 6 al verso 8. Y en muchísimos otros pasajes de los profetas mayores y menores encontramos que se promete libertad al pueblo judío y también se promete que todos los judíos retornarán de los diferentes pueblos a donde fueron esparcidos y de los confines de la tierra serán recogidos en su tierra para convertirse en la nación del Mesías. 7. Dicen que este Mesías edificará casa para Dios. En primer libro de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 al verso 14, encontramos el momento en el que Dios le habla a David y le promete que su hijo le edificará casa y que prolongará el trono de su reino para siempre, perpetuamente, haciendo referencia a Salomón, que edificó el templo para Dios, pero que en una segunda instancia, tanto judíos como cristianos sabemos que se está refiriendo a la persona del Mesías. En nuestro caso, o en el caso de los cristianos evangélicos, sabemos que se cumplió en la persona de Jesús. Usted dirá, pero ¿cómo se cumplió si Jesús aún no ha edificado casa para Dios? Pues no se estaba refiriendo a la casa en términos físicos, se estaba refiriendo a que Jesús edificaría casa espiritual, hablando de la iglesia. Dios mora en medio de su iglesia. Bendito sea Dios. Pero ellos siguen esperando a un Mesías que edifique casa. De hecho, dentro de las oraciones que un judío hace en el muro de los lamentos, siempre depositan delante de Dios el deseo y la petición de que sea edificado el tercer templo justo en el lugar donde estuvo el templo edificado por Salomón y el templo reedificado por Zorobabel, el que precisamente visitó en varias ocasiones el Mesías cuando estuvo entre nosotros. Octavo punto: el Mesías liderará un reino mundial de paz y justicia. Cito 2 textos allí, Isaías 9:7 y Jeremías 23:5, entre muchísimos otros de los que hablan los profetas. Y noveno, establecerá a Jerusalén como capital del mundo, según Isaías capítulo 2, del verso 1 al verso 4. O sea, he citado 9 puntos. Y seguramente, si seguimos escudriñando o seguimos detallando, encontraremos todos los aspectos. Pero estos son los puntos que generalizan lo que los judíos esperan de su Mesías, el Mesías tan anhelado por el pueblo de Israel. Así que, ante esto que hemos estudiado,
encontramos unos datos curiosos y ventajosos del anticristo. Número 1. El anticristo será considerado un israelí por su linaje. Es decir, si realmente este personaje quiere hacerse pasar por el Mesías, deberá ser de la tribu de Judá y podrá demostrarlo, y no solamente eso, tendrá que ser descendiente del linaje real de David y tendrá que demostrarlo. Actualmente hay cientos de familias judías, cientos de familias israelitas que pueden demostrar su linaje directamente hasta David. Así que eso ya no es nada imposible. Entonces el anticristo seguramente podrá demostrar esta característica: judío o israelí y de la tribu de Judá y descendiente directo del linaje real de David. Pero también tendrá que nacer en Belén. Belén es una ciudad que actualmente está bajo la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, políticamente Belén pertenece a los palestinos. Aunque usted y yo sabemos que Belén es una ciudad que pertenece a Israel, en este momento está en litigio, está bajo disputa y está bajo la autoridad de los palestinos. Así que si el anticristo nace en Belén, como seguramente pasará, será considerado un palestino por nacimiento. Entonces mira estas dos características. Será un israelí o un israelita por su linaje. Y será un palestino por nacimiento. Pero además de eso, en la Belén actual, el idioma oficial es el árabe. Y esto permite, según las disposiciones de las normas de estos pueblos, ser considerado árabe israelí, posición que lo avalará para ser el Mesías tanto de los judíos como de los musulmanes, y así conciliar sus diferencias en torno a la posesión del monte Moriah, a la que ellos llaman hoy la explanada de las mezquitas, y promover la construcción del tercer templo. Mire qué posición estratégica podría ostentar este personaje: ser venerado como el Mesías de los judíos y ser venerado como el Mesías o el Mahdi esperado por los musulmanes. Al cumplir con esto, le será fácil inmediatamente traer paz entre los palestinos, entre los árabes y el pueblo israelita, y entonces disponer del monte del templo y permitir la reconstrucción o la construcción del tercer templo, donde se van a llevar a cabo nuevamente sacrificios como bien se hizo en el pasado. Aprovecho el momento para decirles, y les pido que busquen en la internet, cómo en el año 2016, ya en Israel, se declaró quién es el sumo sacerdote judío que va a ministrar en ese templo que está por reconstruirse o por construirse en el monte Moriah. Ya en Israel se fundó una escuela para capacitar a los levitas y a los sacerdotes que van a ministrar en ese templo, y hay todo un movimiento en torno a la construcción del templo. Ya se tienen los planos, ya se tienen los utensilios que se van a utilizar, se tienen los uniformes que van a usar los sacerdotes, con absolutamente todas las especificaciones que se dan en el Antiguo Testamento en torno a todo lo que era el sistema de sacrificios y el sistema litúrgico o ceremonial en el templo. Así que básicamente todo está preparado para que el templo sea reconstruido. Solamente falta que este personaje aparezca y entonces logre conciliar las diferencias, o por lo menos logre mediar para que allí se construya, sin que haya una intervención bélica, sin que haya una guerra, el tercer templo tan esperado y tan anhelado por los judíos. Pero sigo entonces viendo seguimos analizando la ventaja que tendrá este personaje al ser considerado árabe israelí. Y es que al ser considerado árabe israelí, tendrá vía libre para adquirir por vía diplomática, y todo esto es a la luz de las normas de esos países, podrá adquirir por vía diplomática la nacionalidad de algunos de los países del antiguo imperio babilónico. Recuerde que la mayoría de los habitantes de esos países son árabes. Entonces ellos no le niegan la nacionalidad a nadie que sea considerado árabe, así haya nacido en otra parte. Si habla árabe
y de alguna manera se identifica con la religión de los musulmanes, entonces estos países le otorgan la nacionalidad. Estos países que formaron el antiguo imperio babilónico e incluso parte del imperio asirio son los siguientes: Irak, Irán, Siria, Líbano, Turquía, entre otros que están por ahí alrededor. Este anticristo podrá tener la nacionalidad de cualquiera de estos países. Así que, en ese sentido, también podrá demostrar que el rey de Babilonia, que en algunas ocasiones en la profecía también se toma como tipo del anticristo, se cumplirá en él. Bendito sea Dios. Pero además de eso, sabemos y entendemos, más allá de cualquier texto bíblico, que este hombre será un hombre preparado, será un hombre que va a estudiar seguramente en grandes universidades y se va a capacitar mucho para poder ascender rápidamente a la cabeza de la Unión Europea como el Imperio Romano resurgido en los últimos tiempos, según Daniel 9:26, en donde se menciona, bendito sea Dios, que él será el príncipe que ha de venir, y donde se habla de el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando del imperio romano, en este caso representado o manifestado a través de la Unión Europea, bendito sea el Señor. Y desde allí, desde la Unión Europea, asumiendo que ya logró convencer, o asumiendo que logrará convencer a judíos y a musulmanes que él es el respectivo Mesías de cada una de sus religiones, las demás religiones, budistas, hinduistas, taoístas, alabado sea el Señor, también verán reflejado en él al Mesías esperado. Es decir, él se las va a arreglar para que todas estas religiones que esperan a un Mesías encuentren en él el pleno cumplimiento de las profecías registradas en sus respectivos libros sagrados. Por eso es que no en vano el apóstol Pablo dice que su advenimiento es por obra de Satanás o con el poder de Satanás. Bendito sea Dios. Así que, mis queridos hermanos, el falso profeta y el anticristo asumirán los roles de el profeta y el Mesías respectivamente para engañar al pueblo judío y a los moradores de la tierra, llevarlos a la perdición antes que aparezca el verdadero Mesías en su retorno a la tierra para tomar posesión de su pueblo e instaurar el reinado milenial. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no cualquier político de la actualidad cumple con todos los requisitos bíblicos como para alardear que es el anticristo, y mucho menos para que los judíos lo reconozcan o consideren como el Mesías prometido. Pero lo que sí es seguro es que la actual pandemia es un factor que acelera la preparación del escenario mundial y obliga cada vez más a los dirigentes de las grandes organizaciones de países a buscar un líder que pueda tomar las riendas del mundo y dar solución a los grandes problemas de la sociedad moderna. Oremos, velemos y santifiquémonos para que Dios nos tenga por dignos de escapar de las cosas terribles que se aproximan para la humanidad y no nos permita conocer al anticristo ni al falso profeta, o al menos no nos permita confrontarlo, sino más bien disfrutar de las moradas celestiales al lado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.